Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice esta autora brasileña. Efectivamente, el tema de la lectura y es muy importante los primeros modelos que tú tengas, ¿no? Que y evidentemente el modelo familiar, los padres, los hermanos, el que en casa haya una buena biblioteca, etcétera, ¿no? Todo eso pues va creando un clima que el niño pues realmente por imitación y también pues por curiosidad acercase un poco a ese mundo de los libros, ¿no? Además hay otro tema que yo creo que quizás la autora no lo cita, pero que para mí es muy importante también, que es la narración oral, ¿no? O sea, que el niño desde pequeño pues se lean en voz alta cuentos o que se inventen historias, ¿no? Yo creo que la palabra humana, la palabra es muy importante en la formación literaria del rapaz. Yo a mi niño desde pequeño, pues bueno, hasta ya bastante mayorín, leía cuentos en la cama a la hora de dormir y yo creo que sí y una cosa muy importante, que luego pues siempre se recuerda. Bueno, yo creo que esto es realmente una cadena, ¿no? Porque falábamos en antes de que es muy importante el entorno en el que el lenguaje nace y se desarrolla, ¿no? Y quizás ese es el primer peldañín, ¿no? Pero después, evidentemente, el niño va socializándose y pues accede a la escuela y es muy importante pues que allí que el maestro y los compañeros, el clima que se cree también sea un clima favorable a la lectura y que después cuente con una buena biblioteca, porque claro, muchas veces decimos que los niños no leen, pero las bibliotecas escolares realmente a veces son lamentables, ¿no? De desorganizadas y de pocos libros y poco actualizados y sobre todo poco falladizos para los niños, ¿no? Y bueno, pues después ya digamos las bibliotecas ya públicas y incluso bueno, pues medios de comunicación y tal. Digamos que una cadena en la cual cada uno juega un papel importante. Sí, yo creo que sería muy importante el que en la universidad pues estudiara el tema de la literatura infantil y juvenil. De hecho, me parece que en la Autónoma de Barcelona, no sé si en la Autónoma, pero en Barcelona seguro, existe esa cátedra y existen esos estudios, ¿no? Y es muy importante, pues, no solamente a nivel de divulgación de temas, sino que realmente en los libros paneños los autores plantean una serie de problemáticas que en el otro tipo de literatura igual no aparecen, ¿no? Entonces, es importante por eso, y bueno, y una pena que autores considerados menores de todo tipo, pues pasen completamente desapercibidos solamente porque escribieron, entre comillas, paneños, ¿no? Y vamos, parece que eso pues, sería importante que la universidad se ocupara de esos temas. Bueno, yo como sabes tengo una obra bastante larga en cuanto al número de obras publicadas, entonces, quiero decir, hay un poquillín de todo, ¿no? Desde el punto de vista del narrador, pues hay novelas, por ejemplo, los primeros que son de corte fantástico y tal, ¿no? La memoria de los primeros, etcétera, en la que hay el narrador que cuenta la historia, ¿no? Un poco al estilo antiguo, ¿no? El narrador omnisciente, ¿no? Y entonces pues este cuenta la historia conociendo todo el desendolco de la historia, ¿no? Pero otro día pues hay otro tipo de relatos o de cuentos, de novelas y tal, pues que lo toquen de otra manera, desde el diario, por ejemplo, el diario de Nol, en el que se cuenta pues en forma de diario, hasta las aventuras de Sico Ventolín, en el que pues yo creo que hay muchísimo diálogo, no sé, realmente no hay en ese sentido una técnica unitaria, sino que bueno, pues cada historia que quis contar, pues cuéntesla de una manera distinta, ¿no? Es un poquitín eso que te digo, ¿no? Las grandes historias, grandes digamos en el sentido pues de jornadas y de tal, eso cuéntase de una manera y luego pues bueno, historias más próximas y eso pues cuéntase de otra manera, ¿no? Entonces voy a decir que bueno, pues hay un poco para el gusto de cada uno. Los personajes de las mis novelas y los mis cuentos son también muy variopintos. Es decir, que hay pues desde el niño de familia media
burguesa, ¿no? Que puede ser Nol, pues con una familia acomodada, pues hasta en la novela de Alavín Bombán, pues un neño completamente marginal, de los que anda recogiendo cartones, etcétera y tal, ¿no? Digamos, son un poco los personajes masculinos. Luego pues hay también personajes femeninos importantes y luego hay, bueno, muchos personajes fantásticos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esos tienen algunos relación con la mitología y otros pues con la fantasía, etcétera y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son personajes un poco artificiales, digamos, que no pretenden espellar ningún neño concreto de la calle, ¿no? Sino pues un poco personajes de otro tipo, ¿no? Más de tipo fantástico, etcétera. Bueno, la percepción que yo tengo en cuanto a venta o distribución de literatura infantil y juvenil es que posiblemente sería la que más se difunde. Falase de que tenemos moi buena poesía en Asturias, pero bueno, a poesía é un xénero moi minoritario. La literatura infantil e juvenil, por un lado, a partir de los colegios, y por otro lado, pues, de la compra de los PAS y demás, etcétera y tal, distribuirse mucho. Yo voy a colegios a dar charles y allí los niños todos leyeron mis libros, de hecho varios están agotados, ¿no? Y bueno, quiere decir que eso es una ventaja a la hora de decir, bueno, pues este personaje es más conocido que otros de una novela mejor para adultos, pues que tiene un mercado más reducido, ¿no? En ese sentido yo creo que de la literatura infantil y juvenil es un buen vehículo para llegar a más gente y yo creo que los editores pues están contentos en este tipo de venta de esta literatura.